Bienvenida, bienvenido a Relanza, el podcast que te conecta con voces expertas en los temas más innovadores en la enseñanza-aprendizaje de lenguas. Soy Mercedes Querol, de la Universidad Internacional de La Rioja y la coordinadora de este espacio. No te lo pierdas. Comienza Relanza. Hola a todos y bienvenidos a otro episodio del podcast Relanza. Mi nombre es Darío Luis Vanegas. Y en este podcast vamos a hablar sobre la inteligencia artificial en el currículo de lenguas. Hoy tengo el placer de contar con Víctor Phey Lim, del National Institute of Education, Nanyang Technological University, en Singapur. Hola, Víctor. Hola, Darío. Es un placer estar aquí y me alegra mucho volver a verte. Sin duda. Y esto es porque Víctor y yo nos hemos encontrado en línea en varios eventos y Relanza nos vuelve a reunir. Así que mi primera pregunta para ti, Víctor, es ¿podrías contarnos 3 cosas que te gustaría que la gente supiera sobre ti? Sí, creo que esa es una pregunta difícil. Me centraré en el campo de mi investigación, ya que este es un podcast sobre investigación. Bueno, siempre me he centrado en la multimodalidad, y eso comenzó hace ya unos 25 años, cuando era un estudiante de máster. Estudiando cómo los libros ilustrados se usan para construir significado, era estudiante de lengua y literatura, y quería investigar sobre los libros ilustrados para niños, y en ese momento me di cuenta de que había muchos estudios centrados en la narrativa, en las ideas, en el lenguaje que se usa en los libros ilustrados, pero no suficientes en ver cómo se construyen los significados a través de las imágenes, y obviamente, si piensas en un libro ilustrado, piensas en cómo los significados son una forma muy eficaz para también transmitir ideas e ideologías. Y puede que sea una coincidencia que en el año 2000 también fuera el momento en que Günter Kress y Theo van Leeuwen escribieran Reading Images. Y ya sabes, Michael O'Toole también escribió The Language of Display Art. Tuve la suerte de conocer a Kay O'Halloran, una académica pionera en multimodalidad, y estudiar con ella, lo que me introdujo en el mundo de la investigación multimodal. Me alegra haber crecido a la vez que este campo y esta disciplina, a lo largo de los años, ha sido un pilar en la forma en que pienso la investigación y los temas que me interesan. Pero la segunda cosa sobre mi investigación y sobre mí, de alguna manera, es que comencé mi carrera como profesor enseñando inglés avanzado en una escuela superior de secundaria. Y por eso siempre me ha interesado mucho la práctica pedagógica en el aula y cómo la investigación puede impactar la forma en que enseñamos y cómo los estudiantes aprenden. Así que supongo que mi experiencia como docente ha moldeado el tipo de investigación que me interesa, es decir, el impacto de las prácticas investigadoras en el aula para mejorar la enseñanza y el aprendizaje. Y tal vez lo último que me gustaría compartir, que también ha moldeado la forma en la que hago investigación, es mi experiencia en el Ministerio de Educación. Después de mi doctorado estuve 7 años en el Ministerio de Educación de Singapur, trabajando en políticas, participando en el Plan Maestro EdTech en Singapur. De nuevo, mi tiempo en el ministerio fortaleció la convicción de que la investigación debe ser aplicable en el aula, en la educación. Así que me interesa mucho la investigación que pueda informar tanto a las políticas como a la práctica. Y supongo que eso hace quién soy como investigador en el campo de la multimodalidad, si se quiere ver así. Así que sí, en cierto sentido así es como mi trayectoria ha orientado e influido en la forma en que veo la investigación. Gracias, Víctor. Encuentro muchas conexiones entre tus intereses y Relanza, porque lo que queremos lograr con esta serie de podcasts es precisamente eso, ¿no? Esa fusión entre la práctica y la investigación al observar lo que ocurre en las prácticas del día a día. Y eso me lleva a mi siguiente pregunta. Vale, como sabes, en el podcast vamos a hablar de inteligencia artificial, pero tradicionalmente los currículums de lengua se han centrado en la producción y comprensión humana del lenguaje. Sin embargo, como sabemos, con la llegada de herramientas como la traducción automática y los asistentes de escritura con inteligencia artificial, ¿crees que tenemos que reconsiderar qué significa realmente saber un idioma?
porque ahora no solo estamos hablando de producción y comprensión humana del lenguaje, sino de la producción y comprensión del lenguaje de la máquina. Sí, creo que es una pregunta fundamental que todos debemos hacernos. Como sabes, Darío, no soy exactamente un investigador en informática o inteligencia artificial. Me posiciono más como un investigador en lengua y alfabetización. Lo que yo sí que reconozco es que la IA, especialmente en los últimos años, el desarrollo de la IA generativa ha sido un verdadero punto de inflexión y nos permite repensar muchos fundamentos, muchas suposiciones que teníamos sobre la enseñanza, el aprendizaje, la comunicación, la creación de significado. Cuando Internet se popularizó, una de las cosas que notamos fue que nos permitía crear significados multimodales más fácilmente. El software de Microsoft, como por ejemplo PowerPoint, nos permite diseñar diapositivas para transmitir nuestras ideas más allá de las meras palabras. Ahora, con la inteligencia artificial generativa, puedes ver cómo las personas pueden crear imágenes muy profesionales, incluso videos, y en cierto modo, estamos realmente empoderados para construir significados de manera muy sofisticada, más allá de lo que podíamos hacer antes. Me gusta cómo lo describen Bill Cope y Mary Kalantzis en su artículo sobre el uso de IA generativa. Dicen que hoy en día somos casi como cyborgs, donde muchas de nuestras capacidades para expresar ideas y significados se ven amplificadas por las herramientas que tenemos a nuestra disposición y a menudo lo hacemos al comunicarnos. Creo que uno de los desafíos relacionados con tu pregunta tiene que ver con lo que hemos valorado durante mucho tiempo en la educación en lingüística y alfabetización. Le hemos dado más importancia, desde hace mucho tiempo, a los conocimientos y las habilidades de producción, la capacidad de escribir, de hablar, de representar. Y hemos usado especialmente la escritura como una forma de identificar si los estudiantes han aprendido algo. ¿Me explico? O sea, das un curso y tienes a los estudiantes y durante el curso les pides que hagan un trabajo escrito para identificar señales de aprendizaje, para ver si efectivamente han aprendido. Pero en realidad, con los chatbots de la inteligencia artificial generativa, sabes que los estudiantes pueden crear textos con mucha facilidad, pueden generar imágenes, incluso redactar trabajos completos. Así que, en cierto modo, el conocimiento y las habilidades de producción se han vuelto baratas. Son tan accesibles y están tan disponibles para los estudiantes. Más bien creo que la educación en alfabetización necesitará centrarse más en el conocimiento y las habilidades de recepción. Es decir, en la alfabetización multimodal crítica, en evaluar y analizar las distintas formas de texto que encontramos hoy, muchas de las cuales son generadas fácilmente por inteligencia artificial generativa. Así que creo que esa será una de las consecuencias clave en términos de educación en alfabetización. Un giro hacia esa alfabetización multimodal crítica, la capacidad de evaluar, analizar y entender la gran variedad de textos, muchos creados por IA. Creo que esto tendrá consecuencias. La otra se centra más en tu pregunta sobre lo que realmente significa saber un idioma. He estado pensando en esto. Verás, hace poco asistí a un congreso donde hablamos sobre la importancia del inglés como lengua franca, el inglés como lengua internacional, y reflexionamos sobre la necesidad de un idioma mundial para facilitar la comunicación entre las personas. También hemos invertido bastante en investigación translacional, donde las personas aprenden a traducir entre diferentes idiomas. Pero ya sabes, con la llegada de la tecnología, si usas un auricular y tú hablas en español y yo en mandarín, podemos entendernos casi de forma inmediata, sin necesidad de traducción humana. ¿Esto qué significa para nosotros? ¿Significa que yo nunca tendré que aprender español y tú nunca tendrás que aprender mandarín porque podemos comunicarnos bien incluso sin conocer el idioma del otro? Imagino que tal vez haya alguna posibilidad, es decir, en relación con sus consecuencias, quizás esto genere una diversidad más rica sin tener que imponer una lengua dominante. Así que ya no hay necesidad de hablar de si el inglés o el español deberían ser la lengua franca, porque todo el mundo puede hablar su propio idioma y aún así podemos llegar a cierto entendimiento. ¿Pero se trata realmente de una mayor diversidad? Bueno, puede que haya lenguas más dominantes que otras,
que utilizan los grandes modelos de lenguaje en su corpus particular, lo que permitiría su traducción. Pero también puede que haya lenguas minoritarias que queden marginadas. Es interesante pensar en cómo, si dejamos de depender de los humanos como traductores y dependemos exclusivamente de las máquinas como intermediarias, surgirán nuevos paradigmas y con ellos nuevas consecuencias por la dependencia exclusiva de máquinas para entendernos, y creo que pueden presentar riesgos y desafíos. Pero debo decir, Darío, que estamos viviendo un momento increíble, lleno de posibilidades, y por eso debemos, como he dicho, repensar muchas de las suposiciones y fundamentos con los que veníamos trabajando. Yeah, absolutely, Victor. And it is true that Sí, totalmente de acuerdo, Víctor, y es cierto que la gente podría preguntarse, o sea, ¿realmente necesitamos aprender otro idioma? Porque, ya sabes, la inteligencia artificial puede ayudarnos a entender y comunicarnos con otras personas. Pero entonces, como dijiste, esto trae consecuencias. Y quizá esta es una buena oportunidad para hacerte mi próxima pregunta, que trata sobre los riesgos potenciales sobre los que ya has hablado un poco. ¿Cuáles son los riesgos potenciales de una dependencia excesiva de las herramientas de IA en la enseñanza-aprendizaje de lenguas en particular? ¿Y cómo pueden los currículums mitigar estos riesgos? Sí, tienes razón. En cierto modo, cuando comenzamos a confiar y depender de la IA para comunicarnos, para entendernos unos a otros, hay obviamente un riesgo inherente en ello. Hay mucha eficiencia, por supuesto, pero también riesgo inherente, porque quedamos expuestos a la manipulación a través del algoritmo, porque no somos sensibles a las sutilezas de ciertas ideas o palabras. Y si yo hablo en mandarín y tú hablas en español y creemos que estamos escuchando la traducción que nos da la IA de una forma particular, creo que nos volvemos muy susceptibles a la manipulación. Y eso solo en el caso de la traducción máquina-humano. Pero en general diría que ese es el riesgo que presenta la IA generativa. Veo a algunos jóvenes que hoy en día están usando la IA para sus trabajos, para sus tareas, para aprender. Hay un riesgo muy real de que nos volvamos perezosos y dejemos de pensar por nosotros mismos. Y eso sí es un problema. También he visto colegas que están explorando usos bastante audaces de la IA generativa, utilizándola como una especie de pareja de sparring, no solo para temas de aprendizaje, sino también para encontrar consejo o terapia, como consejero o compañero de terapia. Es decir, tienen problemas reales de la vida, retos de la vida, han tenido un mal día y usan la IA como una especie de colega para hablar, obtener otra perspectiva, como lo harías con un amigo al final de un día complicado. Y aunque puede ser terapéutico y reconfortante hasta cierto punto, también nos exponemos a la manipulación de ciertas ideas o perspectivas que pueden estar dentro de los algoritmos. Así que creo que ese es un riesgo real, que nos volvamos perezosos, que dependamos demasiado de la IA generativa, dejemos de pensar por nosotros mismos y nos volvamos susceptibles a esa manipulación a través del algoritmo con el que ha sido preprogramada. Esto es muy insidioso. Quiero decir, puede que tenga sentido para ti al principio, pero con el tiempo puede influirte de formas muy concretas. En el contexto de enseñanza y aprendizaje, otro posible riesgo que veo es la ampliación de la brecha, y no solo de una brecha digital. Hablamos mucho sobre la brecha digital, de quienes tienen acceso a la IA y quienes no. Creo que eso es real, seguro. Si no tienes acceso a la infraestructura básica y al uso de IA, por supuesto que te quedarás atrás. Pero también me interesa la brecha cognitiva que puede surgir. Sabemos que entre los estudiantes que tienen acceso a la IA, algunos la usan muy bien y otros muy mal. ¿Cuál sería un mal uso? Bueno, pues usarla para copiar y pegar, para obtener respuestas, para que te haga la tarea. Pero hay estudiantes que usan la IA muy hábilmente para desafiar su propio pensamiento, para obtener diferentes perspectivas, para generar una respuesta más sólida, más profunda para la tarea. Esos estudiantes usan la inteligencia artificial correctamente. Y siento que, si muchos estudiantes siguen usando la IA mal, esa brecha cognitiva se ampliará. Más tarde puedo
puedo compartir un proyecto que hicimos en Singapur para ver cómo estudiantes de diferentes habilidades usan la IA y cómo cuando se usa bien, realmente puede ayudar a mejorar un trabajo. Pero si la IA se usa mal, bueno, pues no te ayudará a aprender mucho. Creo que el último punto que quiero destacar sobre los riesgos potenciales no es tanto sobre la dependencia en la IA en sí, en el aprendizaje y la enseñanza, sino el hecho de que nuestros jóvenes ya dependen y sobredependen de la IA en su vida personal y en cómo aprenden. Y si las escuelas, docentes e investigadores no piensan ni se comprometen lo suficiente con estas herramientas de IA generativa, y si no cambiamos cómo enseñamos, cómo ayudamos a los estudiantes a aprender, ni cambiamos cómo evaluamos, creo que habrá consecuencias negativas reales. Si seguimos enseñando, aprendiendo y evaluando como antes, corremos el riesgo de no preparar bien a nuestros estudiantes para su futuro. Porque la realidad es que ellos ya dependen de la IA. Así que creo que el riesgo final es que si los profesores, educadores e investigadores ignoramos las posibilidades y desafíos de la IA, corremos el riesgo de volvernos irrelevantes nosotros mismos y que nuestros currículums y pedagogías también lo sean para los estudiantes que estamos formando para el nuevo mundo. Creo que estas son mis primeras ideas al respecto. Gracias. Mencionaste un ejemplo, una implementación exitosa. Así que para cerrar este podcast, ¿podrías contarnos un poco más sobre ese ejemplo de integración exitosa de la IA en programas de enseñanza de lenguas? Tal vez en unos 2 minutos. ¿Qué hiciste y por qué funcionó bien? Bueno, hemos aprendido bastante de ese estudio. El estudio que hice tenía un título provocativo, ¿El docente importa? Lo que hicimos fue, claro, el contexto de esto es que hay muchos estudios e hicimos una revisión sistemática que muestra cómo la IA puede usarse positivamente en el aula de lenguas y alfabetización para ayudar a los estudiantes a generar ideas para sus trabajos, para dar a los estudiantes retroalimentación inmediata mientras escriben. Hay muchos estudios, pero lo que me interesaba en este era los más recientes. Quería saber qué percepción tenían los estudiantes sobre el uso de la IA como un compañero para generar ideas. Así que lo que hicimos fue crear 2 grupos de estudiantes. Uno que trabajó con un chatbot durante 20 minutos para generar ideas para un trabajo y otro que lo hizo con un docente durante 20 minutos. Y lo que hicimos fue usar wearables para medir su ritmo cardíaco, su sudoración y su temperatura. También recogimos sus percepciones sobre la experiencia, cómo de motivados o desmotivados se sintieron y qué estados de ánimo experimentaron, si mostraban interés, curiosidad, aburrimiento al trabajar con compañeros diferentes. También analizamos el esquema del trabajo que elaboraron tras la sesión. Y la verdad es que hemos aprendido cosas muy interesantes. Darío, ¿quién crees que ganó? ¿A quién prefirieron los estudiantes? ¿A la inteligencia artificial o al docente? I would just say AI. Yo diría que a la IA. Sí, la verdad es que tienes razón, en muchos sentidos. Uno de los comentarios fue que no se sintieron juzgados al hablar con la IA. No se sintieron evaluados y se sintieron más libres al comunicarse. Pero en general, cuando analizamos los datos, vimos que el estado de ánimo positivo aumentó en los 2 grupos. Los 2 grupos se sintieron más interesados, curiosos por el tema y más motivados para aprender. Aunque hay buenas noticias para los docentes, en el sentido de que el grupo que trabajó con el profesor se sintió un poco mejor que el que interactuó con la inteligencia artificial generativa. Así que los docentes siguen teniendo un rol importante para involucrar, animar, motivar a los estudiantes. Pero lo interesante fue que el grupo de la IA generativa, como sugeriste, también mostró una mejora clara con respecto al estado de ánimo positivo. Lo cierto es que, si logramos que el profesor trabaje con cada estudiante individualmente para ayudarles a generar ideas, aunque sea mucho mejor, será muy lento y agotador para el pobre docente. Pero si somos capaces de conseguir resultados similares con el grupo de IA generativa, esto demuestra que la IA generativa puede usarse de forma significativa
para lograr que los estudiantes se involucren, se motiven y se interesen más en el trabajo y en el aprendizaje también. Así que esto es importante. Creo que al final, si hablamos de los factores específicos que hicieron efectiva la implementación, diría que, al pensar en nuestro estudio, vemos que la calidad del chatbot importa porque no todos los chatbots son iguales, ni todos los prompts son iguales, porque puedes diseñar tu chatbot con los prompts del sistema. Si logras tener un prompt del sistema mejor, uno más extenso que permita un chatbot más efectivo, creo que esto resultará en una mejor interacción y aprendizaje para los estudiantes. Eso sí que es importante. En segundo lugar, por supuesto, existen algunos estudios que hablan sobre el peligro del uso de chatbots y cómo esto puede provocar deterioro cognitivo en los estudiantes. Pero creo que hay algo que necesitamos reconocer. Hay muchas formas de usarlos. Hay algunas interacciones con chatbots que pueden ser productivas para generar ideas, comprender ciertos temas. Pero hay chatbots que pueden utilizarse muy mal, solo para que los estudiantes copien y peguen respuestas. Así que depende de cómo los estudiantes usen el chatbot. Eso será lo que realmente importe. Siempre suelo ser muy cauteloso cuando alguien presenta un estudio que dice que el uso de la IA generativa ha llevado a resultados negativos, porque eso asume, en primer lugar, que toda inteligencia artificial generativa es igual y que todos los usos son iguales. Y no creo que ese sea el caso. Y creo que necesitamos ser más precisos y conscientes de ello. Totalmente de acuerdo, Víctor. Y sí, no podemos generalizar a partir de experiencias limitadas o sin considerar todos los factores que influyen en las prácticas. Víctor, una vez más, muchas gracias por formar parte de Relanza. Muchas gracias por invitarme. Relanza es un proyecto financiado por el Vicerrectorado de Transferencia de la UNIR y desarrollado con la colaboración entre el Grupo de Investigación Prodigy y el Language Curriculum Special Interest Group de la British Association for Applied Linguistics. No olvides visitar nuestra web para aprender más sobre este tema y encontrar ideas para tus clases.